Buenas noches, Doc. Buenas noches, Doc. Helber, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí, ya estamos los que siempre venimos. Ya podemos comenzar ahora sí. Perfecto. Bueno, continuando con nuestras charlas académicas del servicio, el día de hoy vamos a hablar de reflujo vesicoureteral. Primero, en cuanto a las generalidades, vamos a decidir ciertas cosas. El reflujo vesicoureteral primario es aquel en el cual hay un cierre inadecuado de la unión uretero-vesical, ¿no? La mayoría de veces es por un uréter intravesical corto, donde su túnel submucoso es muy pequeño, ¿no? Y este guarda relación congénita. En cuanto al reflujo ureteral secundario, esto más bien se va a deber a otras causas, ¿no? Como presión anormal en el vaciado de la vejiga, una obstrucción anatómica vesical, por ejemplo, lo más común, la válvula uretral posterior, o ya sea una obstrucción funcional, ¿no? Como puede ser una disfunción de la vejiga o como una vejiga neurogénica. Hablando ya en sí del reflujo vesicoureteral primario, eh, el reflujo vesicoureteral nosotros lo tenemos que entender como que es un paso retrógrado, es decir, pasa normalmente la orina de la vejiga hacia el uretra, ¿no? Y hasta el riñón puede llegar. Como ya mencionamos, una disfunción de la válvula de la unión uretero-vesical es, en cuanto a la frecuencia, es del 1 al 2% en la población. Se relaciona más con los niños que presentan infecciones urinarias, alrededor del 25 al 40%. Cuando el diagnóstico se hace prenatal con una dilatación de la vía urinaria, se relaciona con reflujo alrededor del 3 al 20%. Hay mayor incidencia de reflujo vesicoureteral mientras menos se data en el paciente. Hay un porcentaje que tiene resolución espontánea, alrededor de un 10 al 15%. Es mayor la prevalencia en la raza blanca, menor en la raza negra, 10 a 20 veces. Se da mayormente más frecuente en mujeres, 2 versus a 1 en cuanto al varón. Y la nefropatía relacionada a reflujo puede llegar hasta el 50% de los casos. Y el reflujo vesicoureteral es más común que el secundario. Bueno, como mencionamos, es un trastorno anatómico, también puede ser un trastorno funcional, con consecuencias graves, sobre todo para el riñón, generando cicatrización, infecciones urinarias y a la larga insuficiencia renal. Aquí el tratamiento, lo que tenemos que tratar de hacer es minimizar el riesgo de infecciones, de pielonefritis y preservar la función renal. Bueno, algunos otros porcentajes, como mencionamos, 1 o 2% en niños. Los asintomáticos, hay un reflujo vesicoureteral asintomático entre 0.4 y 0.8%. Entre hermanos puede llegar al 27%. Hijos de padres, alrededor del 35%. Esto porque también hay factor genético, ¿no? Y ya desde el nacimiento tienen la porción del uréter que se inserta en la vejiga muy pequeña, ¿no? Bueno, los pacientes que presentan urgencia, incontinencia, chorro débil, polaquiuria y problemas intestinales se relacionan con reflujo vesicoureteral alrededor del 40 al 60%. Como mencionamos, puede haber un porcentaje que presentan para resolución espontánea. Estos, los que presentan resolución espontánea, son mayormente menos de un año de presentación, presentan un menor grado de reflujo, sobre un grado 1 a 3, eh, presentación asintomática y, bueno, el que también se da entre hermanos, ¿no? Hay factores predictores negativos que van a indicarnos de que no se va a resolver espontáneamente, como podría ser la anomalía cortical, la disfunción de la vejiga o las infecciones urinarias. Y el reflujo vesicoureteral sintomático, el que genera síntomas, puede llevar a un 10 al 40% de problemas en el riñón, ¿no? Como mencionamos, entre hermanos puede llegar a una prevalencia del 27%, entre padres a hijos un 35%, ¿no? Siempre es bueno informar a los padres cuando encontramos a un niño con reflujo vesicoureteral. Y pedir ecografía renal para diagnóstico entre hermanos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, primero una anomalía del mecanismo de la unión uretero-vesical.
Esto puede ser porque la yema ureteral está cerca a la vejiga, o el orificio ureteral está desplazado lateralmente. En consecuencia, genera un túnel submucoso más corto. Y si es que hay una resolución espontánea, con la edad, este túnel puede alargarse y puede resolver el problema. Pero si es que no es así, se genera la anomalía y bueno, eh, ya el reflujo con los demás grados. En cuanto al diagnóstico, si tenemos una presentación clínica prenatal, es decir, tenemos un neonato que en el tercer trimestre, o en el tercer trimestre del embarazo, se encuentra una ecografía prenatal y se encuentra una dilatación pélvica más de 4 milímetros, o en el tercer trimestre o mayor o igual a 7 milímetros. Y es una hidronefrosis fetal, ¿no? Aquí lo que se hace es cuando nace, si es que no tiene síntomas, se le puede esperar una semana para volver a repetir la ecografía y seguir con controles seriados de esto. Si es que ya tiene síntomas o es bilateral, hay que pedirle de inmediato una ecografía para ver cómo está ese riñón. Ahora, si es que el paciente, además si es que es bilateral, presenta una dilatación más de 10 milímetros, o ya vemos presencia de ureterocele, dilatación, vejiga normal, o ya una hidronefrosis bilateral, hay que pedirle cisturetrografía retrógrada miccional al recién nacido. Ahora, si la presentación clínica ya es postnatal, es decir, nace el bebé sin ningún problema, pero ya después empieza a presentar infecciones urinarias, que es con lo que principalmente debuta, ahí hay que pedir ecografía renal y vesical. Si es que hace infecciones 2 por año o más, hay que pedirle ya una cisturetrografía retrógrada miccional, pero siempre y cuando ya esté resuelta la infección. Además, hay otros principios también para pedir la ureterografía, como puede ser anomalía en la ecografía renal, es decir, que vemos disminución del parénquima o afectación bilateral, o signos de enfermedad renal crónica, ¿no? También es importante indicar que también se ha visto que este reflujo también está asociado con disfunción intestinal. Bueno, en cuanto a la evaluación diagnóstica, lo principal es demostrar el reflujo de la orina, ¿no? Por la uretrografía retrógrada miccional. Evaluar la salud general, el estado general del paciente, evidenciar si es que ha tenido o presenta actualmente las infecciones urinarias, evaluar el estadio renal, apoyándonos con la ecografía en un principio, y si es que ya vemos el reflujo vesicoureteral de grado 5, ya podríamos de repente pedir un radiorrenograma para evaluar funcionalmente cómo está el riñón. Evidenciar el reflujo y, bueno, ver también la función del tracto urinario inferior. Además de eso, ver si es que, por ejemplo, tiene fimosis, ¿no? Que también podría condicionar. No, como mencionamos, un historial médico detallado, hay que preguntarle sobre los antecedentes familiares, examen físico, pedir análisis de orina, urocultivo, pedir exámenes de función renal, creatinina, urea, y en cuanto a la imagenología, primero empezar con la ecografía renal. Si es que ya vemos afectación o mayor incidencia de infecciones urinarias, ya pedir la cisturetrografía retrógrada, y si es que ya está en un estadio avanzado, de repente pedir la gamografía renal. Si es que estábamos sospechando de un reflujo vesicoureteral secundario, principalmente por disfunción vesical, pedir urodinamia. En cuanto al sistema de clasificación para el reflujo vesicoureteral, el Comité Internacional lo dividió en 5 grados. Tenemos el primer grado, que el reflujo no llega hacia la pelvis, solo alcanza el uréter, ¿no? Y no lo dilata. El segundo grado, y el reflujo llega hasta la pelvis, pero sin dilatar el cáliz ni ureter. En el tercer grado, llega hasta la pelvis, ya hay cierta dilatación del uréter y de la pelvis, pero todavía se preserva la morfología renal, ¿no? Los cálices todavía están conservados. En el cuarto grado ya hay dilatación, pero también hay cierto grado de tortuosidad, ¿no? Sobre todo en el uréter. Y en el grado 5 ya es gran dilatación y completamente tortuoso, ¿no? Y incluso ya pierde la morfología renal. Hay otras clasificaciones, lo clasifican según los 5 grados anteriores. Hay uno que lo clasifica en leve, moderado, grave. Leve si fuese el grado 1 o grado 2, moderado si fuese grado 3, grave si fuese grado 4 o 5.
Otra que lo clasifica en grados bajos y altos, ¿no? Bajos si es que es del 1 al 3, alto 4 o 5. Y otro sistema que es grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 considera el grado 1 de la anterior clasificación, el grado 2 al 2 y al 3, y el grado 3 al 4 y al 5. Bueno, los niños con infecciones urinarias del tracto inferior, si es que debutan con esto, hay que siempre pedir la cisturetografía, ¿no? Siempre después de una ITU comprobada, ¿no? Ya que una ITU febril más una anomalía renal hay alto riesgo de que sea por reflujo vesicoureteral. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos primero la terapia no quirúrgica, donde es la resolución espontánea, es decir, vigilancia activa. Sobre todo esto está indicado en los de bajo grado, ¿no? Aquí vemos los porcentajes de resolución. Para el grado 1 y 2 puede llegar incluso hasta el 80% de resolución espontánea. Grado 3, 4, entre el 30 al 50%. ¿No? Esto es un estudio en 4 o 5 años de seguimiento. Si es que está libre de infección, el reflujo vesicoureteral no tendría por qué dañar gravemente al riñón, ¿no? Esta terapia no quirúrgica no significa no hacer nada, sino siempre es una vigilancia activa con ecografías seriadas cada 3 meses el primer año, en el segundo año cada 6 meses, ¿no? Y siempre en los controles, aparte de la ecografía, también estar preguntando a la mamá si es que hay síntomas de infección urinaria o pidiéndole exámenes de orina o urocultivo, ¿no? Si es que fuera el caso, podríamos también añadir profilaxis antibiótica intermitente o continua al paciente. Y si es que vemos que tiene un alto riesgo de fimosis que no va a retraer el prepucio, se le puede también hacer circuncisión como un enfoque conservador a esto. Como bueno, lo que ya mencionamos anteriormente. Bueno, en cuanto a la terapia quirúrgica, primero vamos a hablar de la inyección endoscópica de diferentes agentes. Además, se hace profilaxis antibiótica y luego vigilancia, ¿no? Está muy de boga ahora hacerlo mínimamente invasivo, así que en el reflujo vesicoureteral no escapó de esto, ¿no? Se intentó con varias sustancias. La primera fue con politetrafluoroetileno, colágeno, grasa autóloga, silicona, condrocitos, y bueno, ahora último el Deflux y lo actual el Vanteris, ¿no? Esto se coloca por vía endoscópica alrededor del meato ureteral, donde se encuentra el reflujo, y lo que esto va a generar es ampliar el túnel submucoso, ¿no? Generar un poco más de trayecto, engrosándolo con la inyección endoscópica de esos agentes, ¿no? Se ha visto muy buena resolución, sobre todo en los grados 2, 3, con menor porcentaje de grado. Bueno, y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, mayormente están indicadas para el grado 4 o grado 5, también para pacientes que ya tienen afectación parenquimal y itus a repetición, ¿no? Se pueden dividir en técnicas intravesicales y extravesicales, y la idea es alargar la parte intramural del uréter, ¿no? Mediante inclusión del uréter vía submucosa en la vejiga, ¿no? Lo que se opta es en el principio es que tenga este túnel submucoso 3 a 5 veces el diámetro del uréter. Bueno, vamos a hablar de dos técnicas, la técnica de Cohen y la técnica intravesical. Abordaje de planos y llegamos hacia la vejiga como que estaríamos haciendo una PTB. Transvesical, ubicamos los dos orificios ureterales, se coloca punto con seda alrededor del orificio ureteral, se tracciona, se realiza corte con bisturí de manera circular en el orificio ureteral, con la idea de desanclar ese uréter, ¿no? Bueno, luego vemos en la imagen de la derecha ya el uréter desanclado, traccionado con los dos puntos que vimos, y se le lleva hacia el otro orificio contralateral, ¿no? Se le realiza el túnel submucoso, se tracciona a través de la seda y se lleva hacia el otro orificio. Entonces ya estamos generando el túnel, ¿no? Antes de colocarle los puntos hacia el nuevo orificio, se bisela el uréter, se corta los bordes y se coloca puntos separados, ¿no? Siempre teniendo mucho cuidado de no edematizar la porción distal del uréter. Y se puede dejar el doble J
o también tutores ureterales, ¿no? Y una vez de que cierra la vejiga, se le deja con talla vesical y también pues, con sonda uretral. Luego la técnica de Leach-Gregor es la técnica extravesical. Se llega hasta la vejiga, se ubica en la parte lateral donde se insertan los uréteres y se desinsertan, ¿no? Ambos uréteres. Luego se le hace incisión a la vejiga, eh, se, se secciona el detrusor hasta llegar hasta a la mucosa, ¿no? Y la mucosa es ahí donde se va a hacer el orificio donde se va a insertar el uréter. Se hacen los puntos por separado del uréter a la mucosa y después se cierra el detrusor, ¿no? Generándole el camino a la nueva implantación del uréter para generar la medida antirreflujo, ¿no? Bueno, este es un reporte de caso que vi aquí en el Hospital de Niño que nos ayuda bastante para definir lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Bueno, se trata de niño que nace el 14 de junio, actualmente tiene 8 meses con 4 días. En cuanto a sus antecedentes prenatales, todo normal, pero en el tercer trimestre se le encuentra ya hidronefrosis por ecografía, ¿no? Ya le hace sospechar esto al médico tratante. Bueno, en cuanto a los antecedentes natales nace de parto distóxico por cesárea por hidronefrosis, con un peso normal, llanto normal y bueno, algo dentro de consideraciones normales, ¿no? En cuanto a antecedentes postnatales, uno de importancia. Bueno, en cuanto a los antecedentes patológicos, el niño ya ingresó el mes de febrero por una infección urinaria, ¿no? Bueno, acá lo catalogó como displasia multiquística renal derecha desde el nacimiento, donde se le realizó la ecografía y se le detectó múltiples quistes derechos, ¿no? Con prácticamente exclusión renal derecha. Y la hidroureteronefrosis izquierda severa por el reflujo vesiculolateral. Además, se le encontró ureterocele cuando nació. Si es que no se hubiese encontrado estas cosas, de repente podríamos haber sospechado de una válvula uretral, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en cuanto al relato de toda la evolución del paciente, se detecta primero la hidronefrosis prenatal, luego una vez de que nace el niño pasa por nefrología pediátrica, donde se le toma una ecografía, se evidencian los quistes y también se le evidencia la ureterohidronefrosis del lado izquierdo. Entonces es un paciente monorreno funcional, ¿no? Porque el lado derecho no funciona nada y el lado izquierdo es el que está haciendo la función de ambos riñones. Y también se le detecta el ureterocele, ¿no? El 30 de julio, un mes casi después de lo que nace, se le hace una cisturetroscopía con la fulguración del ureterocele, ¿no? Con láser de Holmi. Y luego se lo cita al paciente mensualmente para ver cómo va el estadio con antibiótico profilaxis. Esta es la ecografía del mes de julio, ¿no? Donde evidenciamos el riñón derecho con múltiples quistes y el riñón izquierdo con la severa dilatación, ¿no? Y también en la porción del uréter también se ve dilatado. Y también donde se aprecia el ureterocele en vejiga. Luego se le realiza, ese mes de julio también se le hace una cisturetrografía retrógrada miccional, ya que el paciente presentaba afectación bilateral, presentaba afectación del parénquima y era una dilatación severa, ¿no? Y en la uretrografía retrógrada se evidencia pues, un reflujo vesicoureteral de grado 5, ¿no? Día de nacimiento. Se ve completamente tortuoso, afectando uréter, pelvis y completamente tortuoso, ¿no? Bueno, después de esto, hasta septiembre estuvo todo bien. Y ya en el mes de octubre empieza ya con infecciones urinarias, ¿no? Es la primera infección que tuvo. Se le cambió la profilaxis, además de la cefalexina, se le pasó a nitrofurantoína, se le pidió controles seriados de ecografía, el mes de noviembre, el mes de diciembre, y el 25 de noviembre se le volvió a repetir la ecografía, bueno, se encuentra la dilatación de 15 milímetros, el ureter también de 50 milímetros, a pesar de la operación esto no revirtió mucho, ¿no? Además, el paciente tenía otras enfermedades, tenía labio leporino, y eso también se ha ido tratando, ¿no? Esta es la ecografía de 25 de noviembre, donde se evidencia igual la misma dilatación y la afectación quística también del lado derecho, ¿no?
pero lo que no se ve es esta afectación del parénquima, ¿no? Eso sí se mantuvo igual, pero la dilatación sí estuvo más pronunciada, ¿no? En enero se le volvió a repetir la ecografía y la dilatación incluso se incrementó, ¿no? 20 milímetros, y el uréter izquierdo también dilatado, ¿no? Se le volvió a pedir una cisturetrografía en el mes de enero, con un control de urocultivo negativo, ¿no? Recordar que el paciente estaba haciendo infecciones urinarias a repetición. Bueno, esto es la ecografía, ¿no? Lo primero que estoy mostrando, donde se muestra la dilatación un poco incrementada. Y esta es la cisturetrografía retrógrada misional con previo urocultivo negativo. Se sigue mostrando el reflujo vesicolateral de grado 5. Y luego de este evento es de que presenta el día 12, entra el paciente por emergencia con fiebre, con disminución del volumen urinario, disminución del apetito. Se le pide exámenes de control en emergencia y llega con 36.000 leucocitos. PCR, marcadores inflamatorios positivos de 194, VCG incrementado. Y bueno, el paciente entra con urosepsis, ¿no? A pesar de haber dado el urocultivo negativo, igual este procedimiento le generó eso, ¿no? Vemos el examen de orina, más de 100 leucocitos por campo, hematíes. Bueno, el paciente ha sido tratado del cuadro de urosepsis y lo que se ha optado ahora es hacerle la circuncisión al niño y bueno, seguirlo observando hasta que cumple el año de edad para poder hacerle el reimplante ureteral, ¿no? Para poder salvar el riñón izquierdo. Bueno, eso era lo que quería mostrarles, ¿no? Ahí, bueno, en cuanto a la evolución, lo que les mencioné, se realiza la junta médica, donde se decide la circuncisión, se va a seguir evaluando al paciente, con antibiótico profilaxis, controles seriados de ecografía, y bueno, y esperar hasta que llegue a los 10, 12 meses para poder operarlo de reimplante y recuperar la función renal izquierda. Bueno, eso sería todo cuanto quería mostrar. Gracias.